Buenas tardes, hermanos. Pues saludamos a unos hermanos que se quedaron a la reunión después del evento. Está Paola, se me fue su nombre, Jacqueline, que ella viene desde Nicaragua. Está por ahí Raúl y algunos otros de los pastores de Casa de Oración. Gracias por estar aquí. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Jonás, por favor. Vamos a continuar con la serie acerca de la obediencia, que cómo nos hace falta, ¿verdad? Pregúntele a los sugieres y verán. Y vamos a tratar un tema hoy, he titulado Una historia de desobediencia y misericordia. Una historia de desobediencia y misericordia. Y vamos a leer este libro de Jonás. Vamos a estudiar una de las historias más insólitas que hay en la Biblia, más contradictorias, que tienen que ver con la vida de un creyente. En este caso era un profeta de Dios, pero a la misma vez es una historia muy aleccionadora, de mucho consuelo, que produce mucha fe, porque queda de manifiesto pues que por un lado los seres humanos somos imperfectos. ¿Verdad que somos imperfectos? ¿Verdad que cometemos errores? ¿Verdad que Dios todavía está tratando con nosotros? Que todavía no termina su obra, aunque algunos quieren que uno sea perfecto, y a veces otros, uno también a veces quiere que los demás sean perfectos. Es imposible. Pero Dios sigue en el taller ahí formándonos. Y bueno, esta historia va a quedar de manifiesto, nos va a sacar a la luz precisamente nuestra imperfección. Estamos llenos de errores, nuestro carácter tiene que ir siendo moldeado. Pero a la vez vamos a darnos cuenta de la clase de Dios al que servimos, que es un Dios muy paciente, muy compasivo y muy misericordioso. Él no es como los dioses del Olimpo, allá de los griegos, que les mandaban rayos, ¿verdad? Y los fulminaban a todos. Porque si tú te arrepientes, la misericordia de Dios y su gracia se extiende. Vamos pues, empecemos a ver Jonás capítulo 1, versículo 1. Dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai. ¿Quién era Jonás? Bueno, era un hombre de Dios, un profeta, un creyente. Él había recibido el llamado, había obedecido al llamado. Y dice que vino palabra de Jehová a Jonás. Aquí aprendemos que Dios siempre tiene una palabra para nosotros. Dios siempre nos habla, siempre. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco a mis ovejas, y ellos conocen mi voz. ¿Tú conoces la voz del Señor? Dios, como es un Dios vivo, siempre nos habla. Y aquí en el versículo 2 le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Aquí vemos que hay una orden de parte de Dios para el siervo de Dios. Levántate y ve. A veces Dios dice: cállate y no digas nada. A veces Dios te dice: espérate. A veces Dios te dice: ve y di. Si Dios te dice que vayas y que hables, hablas. Pero muchas veces hacemos lo contrario. Muchas veces Dios nos dice: cállate, y hablamos. A veces Dios nos dice: espérate, y nos ponemos en acción, y cometemos muchos errores. Un amigo mío, un pastor, me decía que él hizo una investigación que tardó un tiempo, y me decía: fíjate, Chuy, que descubrí por algunos estudios que hice que más del 75% del sufrimiento de los cristianos es por la desobediencia. No me digas. Sí, fíjense nomás. Entonces le da una orden, le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Nínive, ¿qué tipo de ciudad era? Bueno, era una ciudad rica, era la más importante de Asiria, llegó a ser la capital del imperio. Pero Nínive, o los moradores de Nínive, eran gente perversa, era gente cruel. Nínive simbolizaba la maldad, la gente era muy violenta, eran muy hostiles hacia sus vecinos, los enemigos. Israel no era la excepción.
A Israel le tenían el pie en el cuello y los maltrataban. Eran muy agresivos, eran muy broncudos, como decimos acá en México, ¿no? Dios mismo le dijo a Nínive por medio del profeta Nahum, en el capítulo 3, le dijo: ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, nunca te apartas del pillaje, a causa de la multitud de tus fornicaciones, como ramera de hermosa gracia. Qué fuerte, ¿no? Dice, maestra de hechicería, que seduce a las naciones con sus inmoralidades y a los pueblos con sus hechizos. He aquí yo estoy contra ti, dice Jehová de los ejércitos, y descubriré tus faldas en tu mismo rostro, y mostraré a las naciones tu desnudez, y a los reinos tu vergüenza, y echaré sobre ti inmundicias, y te afrentaré, dice el Señor, y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive, ciudad asolada, ¿quién se compadecerá de ti, Nínive? No hay medicina para tu quebrantamiento, tu herida nadie la puede curar. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿quién no pasó continuamente tu maldad? Uy, eso está fuerte de parte de Dios. Ahora, esto que Dios dijo a Nínive, no solo por el profeta Nahum, otros profetas también Dios les dijo: ve y dile a Nínive esto. Esto nos explica, nos puede dar un poco de luz acerca de por qué Jonás reaccionó como reaccionó. Esto nos explica que Jonás sin duda tenía suficientes razones para no ir y predicarles a los ninivitas. Él tenía suficientes razones para aborrecer a los malvados y perversos ninivitas. Pero viene una pregunta: ¿es correcto aborrecer a los enemigos? Bueno, la respuesta es no. Jesús nos dijo en Mateo 5:43: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El apóstol Juan más adelante dijo: y todo aquel que dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, dice, el tal es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, volviendo a Jonás, versículo 2, le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y predica, fíjate, contra ella. La razón es porque ha subido su maldad delante de mí. Llegó como en los tiempos antes del diluvio, que el continuo del corazón de los hombres era la maldad, el hacer la maldad, y subió hasta las mismas narices del Señor, dice aquí, hasta aquí. Entonces dice: ve y pregona contra ella. El problema es que el mensaje que de él debía de pregonar era un mensaje que iba a confrontar la maldad de los ninivitas. Fíjense que el mensaje de Dios, por lo general, es de reprensión, es confrontativo. Pero el propósito de Dios es que la gente se arrepienta, porque solo entonces Él puede extender su misericordia. Esa es una de las cosas que Dios, siendo todopoderoso, no puede hacer. Dios no puede perdonar a aquel que no se arrepiente. Fíjate. El evangelio es agresivo por naturaleza. ¿Por qué? Porque confronta nuestros caminos torcidos, nuestras actitudes negativas, nuestras reacciones, nuestras situaciones que no están bien delante de Dios, confrontan nuestra maldad y nos hace ver nuestra verdadera condición. Pero Dios tiene misericordia del pecador cuando se arrepiente. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por eso? Porque también es un Dios de gracia. Por eso es necesario que el evangelio sea predicado a todo ser humano, incluyendo tus enemigos, incluyendo el que te ofendió, incluyendo el que te vitupera por internet, incluyendo el vecino que te dice un montón de cosas, incluyen todos aquellos que se vuelven tus enemigos,
Aquellos que recibieron la gracia de Dios, pero no creen que Dios la pueda derramar sobre ti también, y que Dios se apiade también de tus errores. Sin embargo, obedecer a Dios muchas veces pues nos va a traer dolor. ¿Por qué? Porque muchas veces obedecer a Dios va totalmente en contra de nuestros conceptos humanos. ¿Sí? Hoy se habla mucho de los derechos humanos, ¿verdad? Pero en Cristo, la verdad es que nuestros derechos, la enseñanza de la Biblia es que cedemos nuestros derechos. Es totalmente contrario a los conceptos humanos. Entonces muchas veces obedecer a Dios pues va totalmente en contra de nuestros conceptos. Porque, por ejemplo, se supone que nosotros no deberíamos de ir a un lugar donde hay gente malvada, ¿verdad que no? No deberíamos de estar en un lugar ni comer con gente que son perversos y malos. Pero ¿qué dice la Biblia al respecto? Fíjate. Dice Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿será qué? Salvo. Pero luego Pablo hace unas preguntas que las respuestas son muy obvias. Y dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Entonces le dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive y predícales, diles que se arrepientan, porque si no, voy a mandar juicio sobre de ellos. Pero si ellos se arrepienten, ellos van a alcanzar misericordia. Ahora, ¿qué hizo Jonás? ¿Fue y predicó? No. A Jonás le pasó lo que algunos cristianos que confunden la gimnasia con la magnesia. O sea, no saben ubicar bien las cosas. Mira, cuando nosotros entramos en una desobediencia, con nuestro nivel de discernimiento, de entendimiento comienza a minar, comienza a encoger. La Biblia dice, por ejemplo, en 2 de Corintios 6:17, dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Bueno, sí dice eso, pero sin duda este versículo se refiere a no juntarse con los malvados para hacer lo que los malvados hacen. ¿Entiende? Porque ahora somos hijos de Dios y no podemos vivir como los malvados viven, pero Dios tiene que enviarnos a donde están los malvados, donde están los desobedientes, donde están los perversos, ¿sí o no? Entonces, somos hijos de Dios, pero esto no anula que Dios nos diga, levántate y ve a Nínive, o a donde Él te mande, y predícales que su maldad ha subido delante de mí. Jonás era un profeta amargado. Estaba resentido porque los ninivitas se habían burlado, los habían pisoteado. La amargura de Jonás contra los ninivitas pues provocaba que si bien él había recibido la gracia de Dios, era imposible que Dios la derramara en los ninivitas. Fíjate cómo la amargura te nubla. Te nubla. ¿Sí? Nosotros decimos, ay, por la gracia de Dios estoy aquí. Pero luego vemos a alguien que es perverso, que es malo, que es terrible, y luego Dios derrama su misericordia y no creemos. ¿Qué? Así somos los hombres. ¿Cuánto le dan gracias a Dios que Él no es como nosotros? Gracias, Señor. Y Él usó pretextos muy torpes para no ir a Nínive. Jonás sabía que Dios era misericordioso y perdonador. Y fíjense, él no quería que sus enemigos fuesen perdonados. Es que es algo muy contradictorio. Un hombre de Dios, un predicador, ¿qué predicador no quiere que al predicar la gente se vuelva a Dios? Todos los predicadores cuando predicamos anhelamos eso, pero Jonás no. ¿Por qué? Porque su amargura le impidió entender que la gracia es para todo aquel que se arrepiente.
Dios es amor, ¿cierto? También es un Dios de juicio, pero también es un Dios misericordioso y perdonador. Es lento para la ira y grande en misericordia. Dios perdonó a Abraham por haber tenido un hijo fuera del matrimonio, después de que Abraham se arrepintió y arregló las cosas. Dios perdonó el adulterio de David después de que David se arrepintió, no antes, después. Pero siempre Dios mandó a alguien que hablara y dijera. Pedro fue perdonado por la negación de Jesús. Negó a Jesús, pero Jesús lo perdonó después de que Pedro se arrepintió. Dios es un Dios bueno. ¿Cuántos le dan gracias? Por eso exaltamos la misericordia, la bondad de Dios, pero también hablamos de que hay juicio para el que no se arrepiente. El mensaje tiene que ser completo. Entonces, si nosotros no vamos y amonestamos al impío, si no vamos y amonestamos al justo para que se vuelva de sus malos caminos, ¿cómo Dios podrá tener misericordia de ellos si nadie va y les dice? Entonces no confundamos, hermanos. Ciertamente la Biblia dice, salid en medio de ellos. Es cierto que dice, sal de en medio de ellos, no te contamines, no toques. Sí dice, pero sin duda ese texto se refiere a que no hagas lo que ellos hacen. Jesús vino a los enfermos, no a los sanos. Y Él se mezcló con los publicanos, se mezcló con lo peor de la sociedad de Jerusalén. Pero los fariseos, que se sentían muy merecedores de la gracia de Dios, tenían tanto celo por Dios, pero muy poca misericordia para creer que Dios podía recibir a cualquiera. Ahorita anda un movimiento muy fuerte, que tiene que ver con el judaísmo. O sea, andan judaizando a los cristianos. Y hay cristianos que, porque traen un rollo ahí, pero más torpe que yo no sé cómo llamarlo. Nada más porque tu apellido termina en EZ, ya eres judío. Unos rollos que traen. No, pues yo soy doblemente, entonces estos dicen, no, yo ya descubrí, con toda la cara de azteca, de totonaca, de indígena, y soy judío, dicen, y soy merecedor de la gracia de Dios. Ay, no me digas. Nada más, nosotros los judíos somos más merecedores que la gracia de Dios. Yo no soy un gentil, dicen. La Biblia es clara, no hay judío ni griego. No hay judío ni gentil. O sea, indistintamente la gracia de Dios la reparte al que se arrepiente, sea judío o gentil. No hay privilegios delante de Dios. Pero hay algunos que se creen eso. A Ezequiel Dios le dijo, si tú vas y amonestas al justo, si vas y amonestas al impío de parte mía, y ellos corrigen su camino, tú libraste tu alma. Si ellos no corrigen su camino, si tú no vas, ellos no van a corregir su camino, y ellos morirán en sus pecados, pero yo demandaré su sangre de tu mano, Ezequiel. Uy, entonces hay que acomodar bien las cosas, ¿sí? Nuestros conceptos humanos, Dios no se puede adecuar a mi poco entendimiento que yo tenga de la gracia de Dios, o a mis conceptos que yo tenga, no. Él es soberano y Él le dice a aquel ve y tiene que ir, y al otro le dice no vayas, aquí quédate, y se tiene que quedar. Volvamos a Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Mira, la desobediencia comienza a estropear nuestro entendimiento. Nuestro discernimiento empieza a perder agudeza. Pregunta, ¿se puede huir de Dios? Pero entonces, ¿por qué un hombre de Dios como Jonás? Fíjense cómo su entendimiento de la omnipresencia de Dios comenzó a ser muy escaso. Se empezó como a encoger, ¿sí? Porque no era sanforizado, dicen. Y empezó a hacerse muy pequeñito. Y dijo, me voy a ir, pero voy a huir de la presencia de Dios. No se puede huir de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros desobedecemos, nuestro entendimiento se empieza a llenar de tinieblas que nublan nuestra vista espiritual y no vemos más allá.
¿Qué dijo el salmista? Este sí estaba bien ubicado en este momento. Él tenía más entendimiento y dijo, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí estás tú. Si fuera al extremo de la tierra, allá estás tú. Aún si me voy a lo profundo de la mar, ahí estás tú. Fíjate el concepto completo de la omnipresencia de Dios. ¿Por qué? Porque en ese momento el salmista David 139 versículos 7 y 8, él estaba en plena comunión con Dios. Entonces cuando desobedecemos, nuestro entendimiento empieza, es como una flor que se empieza que no riegas. Hay plantas que necesitan más agua que otras. Hay plantas que tienes que echarles agua todos los días. Hay otras que no, como los magueyes y las cactáceas. Esas ni agua les echas y crecen solas. Y no es así con el entendimiento. Con la desobediencia es algo que tenemos que hacer todos los días, continuamente. Entonces, fíjate, Jonás dice, y descendió a Jope, sigo en el versículo 3, descendió a Jope. La desobediencia te empieza a meter en un descenso pausado, poco a poco vas descendiendo en un descenso espiritual. Y descendió a Jope, dice, y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella. Fíjense cómo está acá, empieza a descender a Jope y luego entra a la barca. ¿Y se acuerdan que después entró al pez? Fíjense cómo se fue su descenso. Dice, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Versículo 4. Pero Jehová, este pero es muy importante, hizo levantar un gran viento en el mar. Pregunta, ¿quién levantó el gran viento en el mar? ¿Dios o Satanás? Bueno, esto es importante subrayarlo. ¿Por qué? Porque el día de hoy a muchos cristianos les han enseñado que toda adversidad, si te corren del trabajo, si te enfermas, si se cayó tu hijo, si te robaron el auto, si te corrieron del trabajo, cualquier tipo de adversidad que aflija tu vida viene del diablo. Entonces, te corren del trabajo y te dicen, reprende al diablo. ¿Sí? A veces el diablo anda por ahí, sí es cierto. Pero escúchenme bien, hermanos, no todo es ataque del diablo. Aquí vemos claramente que fue Dios el que trató directamente con el profeta. Porque Dios trata con nosotros de muchas maneras. A veces estamos afligidos y si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿por qué me está pasando esto? Él te puede contestar, es que estoy probando tu fe. O te puede contestar como a Pablo, mira, bástate mi gracia, confórmate con mi gracia, yo te voy a sostener, tú aguanta ahí. A veces te va a decir por desobediencia. Entonces tenemos que buscar en Dios la razón del conflicto, porque no sea que Dios que levantó el gran viento, entonces imagínense a Jonás, reprendo al diablo, o en todo caso, imagínate, te reprendo Dios, cancelo tus palabras. Fíjense, muchos cristianos actualmente están peleando con Dios, creyendo. Ellos pelean, combaten según ellos a Satanás, pero en realidad ellos no han entendido que puede ser que Dios, no siempre, pero como en el caso de Jonás, puede ser el autor directo, ¿sí? Entonces, tienes que preguntarle a Dios, ¿por qué esto, Señor? ¿Sí? Entonces dice, y hubo en el mar, sigo en el versículo 4, una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo. Ahora, imagínate a los marineros, ¿no? A estos marineros. Pues imagínate unos hombres así rudos, con un parche aquí en el ojo, todos así, con marcas en la cara, rudos, oliendo a pescado.
acostumbrados a los vientos, acostumbrados a las mareas, a las olas grandes y todo. Pero dice aquí que ellos tuvieron miedo. La frase en el hebreo habla de que fueron envueltos en un temor espantoso. Pensaban que la nave se partía en dos. Imagínense lo fuerte de la tempestad. Y si cada uno clamaba a su Dios, Santo Niño de Atocha, ayúdame, dijo uno. Y otro por acá, Tlaloc, Dios de la lluvia, socórrenos, calma la tempestad. Y nada. Fíjate, cada uno clamaba a su Dios. ¡Qué ironía! Jonás huía de los paganos y fue y se metió con otros paganos. ¿Ven? Ahí está lo torpe. Empezamos a cometer muchas torpezas. Hasta el sentido común se nos atrofia por la desobediencia. Huyendo de paganos, y va y se mete con paganos y está ahí alrededor de todos. Uno orando al Dios aquel y otro al Dios más allá. Y imagínense él ahí. Pues no, que salí de en medio de ellos, dice el Señor. ¿Ya ven? Y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, siguió su descenso. Y se había echado a dormir. Me hace recordar ese tipo de cristianos que andan desobedientes, o sea, saben que andan mal. Entonces tú en buena onda le dices, oye, ¿cómo estás? Tengo paz en mi corazón, tengo un paz. De veras, yo duermo tranquilo, duermo bien, dice. Todo el mundo se da cuenta, menos él. Esa es una de las consecuencias de nuestra desobediencia. Ahora fíjate lo que dice en el versículo 6. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? O sea, en otras palabras, oye, este no es momento para dormir. Quiso disimular que tenía mucha paz en su corazón en medio de que el barco se partía en dos, que dijo, yo me voy a dormir para demostrarles que todo está bien. Dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Era tiempo de orar a Dios. Hay tiempo para todo, dice la Biblia. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y mire qué casualidad, la suerte cayó sobre Jonás. Los pueblos de aquel tiempo creían en esto de echar la suerte, que era un tipo de dados, que al tirarlos, bueno, ellos tenían sus parámetros, y ellos creían que si los dados aparecían o lo que usaban, de alguna manera, esa era la voluntad de los dioses, ¿sí? Entonces, fíjese, ellos echaron suertes, pues a la manera pagana, y la suerte cayó sobre Jonás. Pero ¿quién creen que estaba detrás de todo? Pues Dios. Vamos a suponer que era una flecha. Vamos a suponer. Entonces ahí están todos en la barca y todos, a ver, júntense, ahorita vamos a ver. Y la hicieron girar y la flecha, y está Jonás. Y de repente la flecha, y los rudos marinos, imagínate mirándolo así. Tú eres el culpable, Jonás. Miren lo que sucede. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. O sea, ¿no será por tu culpa? ¿Qué oficio tienes? Le dicen. ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y aquí sale, fíjense lo que responde el versículo 9. Y él respondió, soy hebreo. O sea, soy israelita, soy cristiano, pues para que me entiendas. ¿Y tú qué? Yo soy cristiano, gloria a Dios. Pero luego mira lo que dice, y temo a Jehová. ¿Será? Miren, cuando nosotros entramos en desobediencia, empezamos a tomar una actitud espiritualoide, ¿se entiende? O sea, que no es verdadera espiritualidad. Empezamos a poner apariencia nada más. A través de los años que ya de servir a Dios, que ya son algunos,
yo he entendido y discernido un fenómeno que se da dentro de lugares, ¿entiendes?, a iglesias donde no se predica el evangelio, sino se exaltan mucho las emociones, se exaltan mucho los milagros, pero el mensaje no se da, el mensaje del evangelio, ¿sí? Nosotros creemos que Dios hace milagros. Mire, la prueba está, en la mañana estaba el hermano que hace un tiempo le detectaron el cáncer en la próstata. Chuy García fue el que le tocó orar por él. Y estaba muy acongojada, llorando su esposa y él decaído así. Me acaban de detectar cáncer, aquí están los estudios, y terminal el cáncer, ¿eh? Entonces Chuy García le dice, pero vamos a orar, quizá Dios tenga misericordia de usted, hermano. Y oró y Dios lo sanó. Él tiene todos los estudios. Nosotros no decimos nada así a la ligera, que Dios lo sanó de esto, que Dios lo... No, con pruebas. Porque si no, pues... ¿Qué caso tiene? Es muy fácil decir, Dios sanó a este. Y a ver, con pruebas. Cualquiera de ustedes que quiera conocer a este hermano y que quiera ver las pruebas de que fue realmente sanado por cáncer, ahí está el hermano dispuesto. Bueno, la gente cuando escucha el evangelio de este tipo de congregaciones donde no se predica el evangelio y escuchan el evangelio que los confronta, ¿saben? Cuando nosotros no obedecemos la palabra de Dios, tomamos actitudes como la de Jonás y nos hacemos espiritualoides. Y empezamos con manifestaciones extrañas, raras. Unos tiemblan, se revuelcan en el suelo. Fíjense lo irracional de lo que dicen algunos cristianos. Se vomitó delante de la presencia de Dios. Y eso le llaman vómito santo. ¿Ves lo irracional? Y lo que yo he notado a través de los años es que cuando hay personas así que son exageradas en la manifestación externa, generalmente es gente desobediente, que viven vidas bien espantosas. Porque en cuanto llega alguien que les habla la palabra de Dios, son los fariseos. Se vuelven, ¿entienden por qué? Porque Jesús les dijo, sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos. Entonces Jonás sin duda estaba mal, ¿sí o no? ¿Y de quién eres? ¿A quién sirves o qué? Soy israelita, soy del pueblo de Dios, heredero del pacto, y Abraham es mi padre. ¿Cómo la ven? Marineros apestosos. Y si sirvo al Señor y temo a Dios. Pero luego mira lo que dice en el versículo 9. Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. No, si conocía la teología. Conocía que Dios, el creador todopoderoso. Sí, claro. Pero yo quiero hacerles estas preguntas. ¿Notan su celo de Jonás? Pero un celo sin sentido. ¿Notan su orgullo espiritual? ¿Lo alcanzan a notar? ¿Que acaso no es mejor obedecer a Dios? Lo cual nos lleva a una lección. Cuando nosotros entramos en desobediencia, los parámetros de Dios los empezamos a minimizar. ¿Entienden? Los empezamos a hacer muy simples. Les empezamos a quitar su esencia para tratar de justificar nuestra conducta. Versículo 10. Y aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? O sea, desobedecer a Dios. Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues Él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. ¿Qué haremos contigo? Aquí hay un principio que está escondido, pero ahí está. Nuestra desobediencia afecta a terceras personas. Nuestra desobediencia afecta a gente inocente. Cuando un padre de familia, cuando un varón desobedece a Dios, que trate bien a su esposa como vaso más frágil para que tus oraciones no tengan estorbo. Cuando una esposa no se sujeta al marido,
por lo que sea, y desobedece, va a afectar a la esposa. En el caso de la desobediencia del marido, afecta a la esposa, afecta a los hijos, afecta a los amigos, afecta a los parientes, hasta a los vecinos, y hasta el pobre perro que se le atraviesa allí. Todo el mundo es afectado cuando nosotros desobedecemos. Ahorita en este momento, ¿cuántos de ustedes tienen hijos que están allá en sus salones recibiendo una enseñanza bíblica? A ver, levanten. Un montón, casi todos. Escúcheme bien, esos niños son inocentes. ¿Escuchó eso? Inocentes. Porque ellos tienen que llevar las consecuencias de nuestras rebeliones. ¿Por qué? Eso es injusto, hermanos. Y como decimos aquí en México, no se vale. No se vale. Imagínense un pastor desobediente. Imagínense un pastor que tiene una congregación en cualquier parte del mundo. Imagínense qué culpa tienen ustedes, las ovejas, de que un pastor no quiera obedecer a Dios. El problema es de que lo queramos o no, las consecuencias ahí están. Afectamos a gente inocente. Entonces, estos marineros que tenían familia, aunque estaban medio feos, pero tenían familia, tenían hijos, era gente ruda, pero también tenían su corazón. Y dice, ¿qué culpa tenemos nosotros? ¿Ven hasta dónde la amargura de Jonás empezó a afectar a otros? ¿Lo alcanzan a ver? Porque era por resentimiento de no ir a predicarle a los ninivitas, Esa es la base. No, ¿cómo? No, si yo sé que tú, Dios, eres bueno y lo vas a perdonar. Esos merecen el infierno. No voy. Entonces, fíjate, su amargura está provocando todo esto. Hebreos 12, 14 y 15 dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados, afectados. Volvamos a Jonás 1:12. ¿Qué hacemos contigo?, le dicen, para que el mar se nos aquiete. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira, dentro de toda su desobediencia, dentro de ese proceso que él venía de descenso, de pronto le surge algo bueno, cierta honestidad. Y dice, acepta que él es la razón de lo que estaba pasando. Ese rasgo tiene su valor, porque en la mayoría de los seres humanos nos cuesta reconocer que ciertos problemas, ciertas situaciones son por nuestra culpa. ¿Sí o no? Entonces, bueno, para que vean que si bien Jonás no era un hombre perfecto, pero sí tenías cosas que Dios había hecho en su corazón. Y al menos aquí dice, yo reconozco que yo soy el culpable. Yo sé que yo soy el culpable. Si tú tienes una canasta llena de manzanas, así bien bonitas, esas rojas de allá, de esas de Chihuahua, ¿no? De esas de Delicia, así grandotas. Tienes 3 kilos de manzana. Y de pronto notas que hay una entre esas 25 manzanas que está podrida. ¿Qué haces? A ver, ¿qué hacen? ¿Qué tiran? Hasta algunos le hacen, pues la podrida, hasta me hacen así como diciendo, pues la podrida. Pues claro, porque el simple sentido común nos dice que la que se debe de desechar es la manzana podrida. Porque si alguien ve las 25 manzanas y una de ellas está podrida y agarra las buenas y las tira, llega el marido, oye, las manzanas las tiré, ¿y por qué esta está podrida? No, pues esa la dejé.
No, pues pobre marido. Va a pensar que su esposa va a terminar en el psiquiátrico. Porque pues, se fijan cómo ni siquiera el mínimo sentido común, ni siquiera la lógica elemental más elemental. No, te agarras, no lo piensas dos veces. Agarras la manzana podrida y la tiras, ¿sí o no? La Biblia dice, al hombre que cause divisiones, después de una o de otra amonestación, deséchalo. Así dice la Biblia, ¿o no? Dice, porque está pecando, dice, y por su propio juicio va a ser condenado. Eso mismo dijo Jesús en Mateo 18. Si alguno tiene algo contra su hermano, peca contra su hermano, ve tú y él delante de él, habla con él y arréglate con él. Si te hace caso y se arrepiente, bueno, ya ganaste la comunión con él y con Dios, y bueno, ya la relación se estableció. Pero si aquel que te ofendió, tú vas con él y le dices que recapacite y no quiere, toma 2 o 3 testigos para que delante de estos testigos conste todo lo que se dice. Si no hace caso a uno de los testigos, dice, dilo a la iglesia, y si a nadie le hace caso y persiste en su rebelión, dice, ese tenlo por gentil y publicano. Y es cuando se expulsa a alguien de la iglesia. ¿Se qué? Se expulsa a alguien de la iglesia porque se saca la manzana podrida. ¿Lo entienden? Entonces, ¿por qué se les olvida cuando aplicamos disciplina? Porque aplicamos la disciplina. Y a veces le decimos a la manzana podrida, ¿sabes qué? Hazte un lado, porque estás pudriendo a los demás. Estás contaminando a los demás. No. Vamos a hacer las cosas para que funcione como el Señor dice que funcione, ¿no? Entonces fíjate, qué cosa, le dice, échenme al mar y el mar se os quitará, porque yo sé que yo soy el causante, por mí esta grande tempestad está sobre vosotros. Fíjate el versículo 13. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. ¿Qué sucedió aquí? Que no le hicieron caso a Jonás, que lo tiraran al mar. ¡Qué ironía! Estos paganos mostraron más misericordia con Jonás que la que él mostró por los paganos ninivitas. Es que es una ironía. O sea, paganos como los que él despreció, tuvieron misericordia de él. Imagínense esos rudos marinos, que lo tiremos al agua. ¿Qué dices, compadre? No, hay que pensar en sus hijitos. No, pues su esposa lo ha de estar esperando. ¿Cómo lo vamos a echar al agua? Fíjate, estos tenían más sentimientos que el hombre de Dios. Es que nos ciega la amargura, hermanos. ¿Conocen ustedes gente de la cual decimos, ay, que este señor, mira, respeta a su esposa, se ve que a sus hijos, mira qué bonita está la familia, ay, mira, en su negocio es un hombre bien honesto, nomás le falta que sea cristiano? ¿Han oído eso? ¿O te has encontrado? Yo seguido oigo a gente que dice, tengo un amigo que así, nomás le falta que sea cristiano. Lamentablemente la salvación no es por obras, ¿verdad? Pero a veces hay gente en el mundo que no es cristiana, que tendrán su Dios, pero no son nacidos de nuevo. Miren, una vez, un jueves, media hora antes de la reunión, me dicen, está una chica que quiere hablar contigo, le urge, dice que yo no suelo hablar con nadie antes del servicio, porque pues hay que estar en lo que estamos haciendo, no tratando asuntos, eso ya vienen después. Entonces, pero estaba la muchacha, mira, es esa que está ahí, y yo la vi así, le dije, entonces faltaba media hora y dije, ven, acércate, y se acerca, a ver, dime, ¿qué te puedo servir? Dice, mire, ¿usted es el pastor de aquí? Le digo, sí. Yo soy católica, dice. Ah, sí. ¿Y en qué te puedo ayudar? Dice, es que aquí viene un muchacho, aquí se reúne un muchacho,
es cristiano y es ese que está tocando la guitarra, estaba ahí ensayando, estaba ya probando su aparato, ahí. Le digo, ese es mi novio. Y si vengo a darle la queja, pastor, de que lo descubrí, que tiene otra novia, me está engañando. Yo me quedé. ¡Qué vergüenza! Yo no sabía qué contestarle. Imagínate nomás. O sea, se portaba mejor. Entonces le dije, a ver, ven para acá. Y cuando la ve, se puso todo blanco, que estaba medio blanquito, y todo llegó como velador allí. Y lo, ¿qué ole? Oye, aquí te está haciendo una acusación. A ver, ¿qué dice? Tienes 1 año engañándome. ¿Cómo es posible? Dice, que tú me hayas hecho eso. Y se llama fulana de tal y viven, ya lo había investigado. Obviamente el muchacho fue disciplinado, no aguantó, se tuvo que ir de la iglesia. En este caso nosotros no lo despedimos, él se fue. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a vivir en los parámetros de la Biblia. Y se fue. Claro, él está ahorita en un lugar donde pues, los dejan hacer de todo. Pero si analizas lo que escucha de predicaciones, no es el evangelio. Y él sigue en las mismas. Entonces, qué cosas, ¿no? Mira, Jonás es el tipo de creyente que recibe la gracia de Dios y no acepta que otros la puedan recibir. O sea, ay, yo fui bien malo. Fíjese que yo antes de ser cristiano, yo era bien malo. Yo debo decirle, pastor, yo maté a mi abuelita. Ay, qué malo, de veras, si yo la maté y la corté en pedacitos y me la comí en tacos. Y dices, ay, no, oye, y la gracia de Dios fue grande para conmigo. Oye, pues qué tremendo, ¿no? Oye, pues, ¿estás eternamente agradecido delante de Dios? No, yo por el Señor defiendo la sana doctrina, yo por el Señor mi vida doy. Oh, es que bueno. Y luego ahí anda como Pablo persiguiendo a los cristianos, esos los agarraba y órale, y los metía a la cárcel. Y un día se enfrenta con el Señor y Pablo cae a tierra y, Señor, ¿quién eres? Soy Jesús al que tú persigues. ¿Qué cosa tan dura estar peleando contra mí? Nunca vas a poder. Eso significa estás dándole patadas al aguijón. Y queda ciego. ¿Qué quieres que haga, Señor? Dice, se te dirá lo que debes hacer. Entonces el Señor le habla a un discípulo de él llamado Ananías, ¿se acuerdan? Y dice, Ananías, hay un Pablo que tú vas a ir allá en aquel lugar y vas a orar por él porque está ciego y oras para que reciba la vista. Y le dice Ananías, ¿quién? Pablo. Dice, ¿qué no sabes? Que él es el que nos persigue y nos mete a la cárcel. No sabe el Señor, fíjense, pobrecito, es bien ignorante. No tenía la mejor idea el Señor Jesús quién era el apóstol Pablo. Pero ya su siervo Ananías, que había recibido gracia de Dios, no estaba dispuesto a creer que se la podía derramar al malvado de Pablo. No, hermanos, no nos confundamos. ¿Por qué si recibimos esa gracia que nos cambia y nos transforma, por qué dudamos que aún pueda Dios en este tiempo cambiar a los Pablos de aquel tiempo, o de este tiempo, mejor dicho? ¿Por qué dudamos? ¿Que acaso Dios no puede tomar al hombre más perverso, o aún a esos apóstoles que andan allí ahorita, de los más engañadores, ladrones y mentirosos? ¿Ustedes creen que no lo puede agarrar el Señor y tener un enfrentamiento como con Pablo y decirle, ya basta con tus tonterías, y que él se convierte y reciba la gracia? Yo lo creo. ¿Quién soy yo para negar la enorme gracia de Dios? Pero muchos no lo creen. Y ahí andan muchos en internet diciendo cada tontería. Ellos recibieron la gracia y son incapaces de tener un poquito de misericordia con los que fueron muy malos. No, hermano, nosotros estamos llamados a otras cosas. Bueno, versículo 15, y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, porque finalmente la manzana podrida hay que quitarla, ¿no? ¿Sí?
y el mar se aquietó de su furor. Claro. Fíjate. Vamos al versículo 16. La tempestad se calma. Y mira lo que dice en el versículo 16. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Fíjate la multiforme sabiduría de Dios. Que aún en medio de la desobediencia de uno de sus hijos, Dios, esto ahí es donde a mí se me funden los fusibles. Porque a mí no se me hubiera ocurrido hacer esto, que el corazón de ellos se volviera a Dios, de los paganos. O sea, indirectamente Dios usó a Jonás. Y temieron en gran manera a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos, eran promesas. No, yo voy a servir al Dios del cielo. Pero yo me imagino así, trato de imaginar la plática entre los marineros rudos, así que se miraban. Oye, ¿tú le entras con el Dios de verdad? Y yo creo que sí, pero ¿ya te diste cuenta que con él es en serio? No como tu niño de Atocha. ¿Ya te diste cuenta que con él es de a de veras? Porque mira este que dice que es profeta y defensor de la doctrina y quién sabe cuánto. Y ve cómo anda. No. Hacemos votos, pero vamos a andar con Dios. Pues órale. Ya te hicieron votos a Jehová. Versículo 17. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. O sea, ellos lo tiraron al mar. Fíjate su descenso. ¿Dónde empezó? Acá. Desciende a Jope, a la barca, y luego hasta abajo en el fondo de la barquilla o del barco, y luego ahora ya está en el mar, y ahora ya está dentro de un pez. Pregunta, ¿quién preparó el pez, Dios o Satanás? Bueno, subráyelo, fue Dios. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Se acuerdan cuando una vez a Jesús le dijeron los discípulos, si tú eres el que había de venir, haz una señal, haz señales? Y Jesús les respondió, la generación perversa y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada más que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches, o 3 noches y 3 días, así es necesario que el Hijo del Hombre esté dentro de la tierra. Estaba hablando de su muerte y resurrección. Porque algunos, aún lo peor, predicadores, cristianos, creyentes, dicen que el libro de Jonás es un cuento nada más. Si fuera un cuento, entonces Jesús es un cuentacuentos. Y Jesús avaló esta historia, porque así como Jonás, y esta es la señal que le será dada. Capítulo 2, versículo 1, y ahí está Jonás, fíjate, en el vientre del pez. Entonces, bueno, ¿ya han oído esa frase, ya toqué fondo? Algunos están al borde del precipicio, están por dar el paso que los va a mandar al vacío, porque Dios les ha estado hablando y no obedecen. Unos ya van de caída, a lo mejor en el barco, otros ya están más abajito, a lo mejor otros ya están en el mar allí, y a lo mejor otros ya están dentro del pez. No lo sé, pero fíjate lo que sucedió. Jonás toca fondo. Entonces, fíjate, entonces, ¿por qué hasta entonces? ¿Por qué esperarnos hasta entonces? Pero veamos esto, que es maravilloso. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios. Me gusta esta frase, su Dios. Dios nunca dejó de ser el Dios de Jonás. Jonás fue el que se apartó de Dios. Nuestras rebeliones, nuestra desobediencia es lo que nos aparta de Dios. ¿Entienden eso? Nuestras desobediencias nos alejan de Dios, nuestra rebelión, Dios resiste al soberbio y eso nos aleja de Dios. Y luego oramos, no recibimos respuesta, sentimos vacío, frialdad y todas esas cosas, y luego le decimos a la gente, es que ya Dios me abandonó. No, tú abandonaste a Dios. Fíjate cómo la desobediencia nos lleva a tal ceguera, que al rato ya empezamos a culpar a Dios de que Él nos abandonó. No, Él no nos abandona. Él está listo para tender la mano al que dice, ayúdame, Señor.
Pero el orgullo no deja a muchos decirle a Dios, ayúdame. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde, subraya esa palabra, ¿desde dónde? El vientre del pez. Esto habla de que la circunstancia obviamente estaba muy, muy fea, pero aún desde allí, desde la situación en la que estés, vuélvete a tu Dios. Nunca ha dejado de ser tu Dios. Reconcíliate con Dios, allí, desde. ¿Están entendiendo? En una ocasión un hombre me comentaba, dice, pastor, estoy desesperado, decía. Y mire, debo mucho dinero, los acreedores los tengo acá. Mi esposa me abandonó, mis hijos no me quieren ver, y estoy desesperado y no sé qué hacer, me dijo. Entonces, ¿qué hago? Le dijo, confía en Dios. Se sintió más desesperado porque le dije, confía en Dios. Y dice, no, bueno, yo ya sé que tenemos que confiar en Dios. ¿Y qué esperaba que le dijera? Mira, escúchame bien. Dios muchas veces permite que nos quedemos totalmente solos dentro del pez. Mira, ahí dentro del pez no está tu compadre, no está tu mamá, porque ay, mi mami, yo vi que mi mami. Ya hombres casados de 40 años, ay, que mi mamá. Nunca cortaron el cordón umbilical, tienen mamitis todavía, no hacen nada si no le piden permiso a la mamá. ¿Qué es eso, varones? Y Dios va a permitir que no esté tu mami, ni tu compadre, ni el pastor. ¿Cómo la ves? Y qué bueno que Toño les dijo eso. Qué bueno. Porque por más que les dice uno, no entienden. Todos los hombres que ministran aquí tienen la capacidad. Yo los conozco, tenemos años trabajando juntos. Manejamos los mismos principios de consejería, los mismos entendimiento que tenemos de Dios. ¿Por qué he de ser yo únicamente quien los aconseja? Qué bueno que Dios me tiene por todos lados y que de vez en cuando los vengo a visitar. No, y me regañan algunos, me escriben y me mandan, ¿y por qué se va? Usted debería de estar en su iglesia. Cálmese, hermana, Espíritu Santo. Cálmate, hermano. Ahora resulta que tu hermanito, alias el Espíritu Santo, me va a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Por favor, ya crezcan, maduren. Entonces ya saben al final, No, déjenme decirles algo, Ayer estaba terminando la predicación, 10 minutos, y que me da un dolor en la espalda. Nunca me había pasado eso. Me dio un dolor que me dobló. Entonces yo empecé a predicar y como que le echaba énfasis para doblarme así, pero era para aliviarme un poco, de verdad, en serio. Yo estaba en plena predicación. Bueno, usted estaba, ¿verdad? No sé si notó eso que yo, ay, ¿qué sé? Pero lo hacía para doblarme un poco y sentir un poco de alivio. Pero en cuanto se terminó, le dije a Julia, atiende tú a estas ovejas. Y yo estaba a punto de caerme del dolor. Oiga, y luego, mire, no es queja porque pues ese es yo luego siempre lo hacemos con mucho gusto, Dios lo sabe. Pero a veces son las 5 de la tarde y todavía estamos aquí aconsejando gente. Ya está la fila y yo les digo a Toño, a los pastores, ayúdenme. Y luego llegan, yo con el pastor. Mire, qué bueno que en octubre, noviembre y diciembre no voy a estar aquí. Mientras usted va a estar dentro del pez. ¿Sabe por qué Dios permite eso? ¿Sabe por qué permite eso? Para que aprenda a confiar en Dios y no en el hombre. La advertencia de Dios, que acaso no la entienden, hermanos. Maldito el hombre que confía en el hombre. El otro día alguien me decía, de esa gente que, como Jonás, con un discernimiento del tamaño de un chícharo, me decía, usted permite la idolatría, o sea, que me idolatren. Y le digo, no me conoces. ¿Qué has oído que yo predico? No, si se ve que a usted le gusta que lo idolatren. Obviamente no me conoce, ¿verdad? Porque no ha oído nada. Casi cada domingo los estoy diciendo. Por supuesto que no permitimos eso. Pero bueno, ya ven que siempre hay gente así.
Pero entonces desde el vientre del pez oró, desde donde estés. Y dijo, versículo 2, invoqué en mi angustia a Jehová, y miren esto, ¿qué? Y Él me oyó. Fíjate, aquí Dios está mostrando su misericordia con su amargado profeta, con su cegado profeta, porque Él sabe nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El asunto es que aquí Jonás empezó a volver en sí, como el gadareno, ¿se acuerdan? Que andaba, hasta que el Señor lo liberó, entonces ya volviendo en sí, volvió. Como el hijo pródigo, que se va y hace lo que él quiere, pero cuando arreció la prueba, dijo, volveré a mi padre, y empezó a razonar, bien, y volvió a sus 5 sentidos, comenzó a funcionarle aún el sentido común. Entonces dice, desde el Seol clamé, fíjate ya dónde andaba, en el Seol, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo, en medio de los mares. Pregunta, ¿quién lo echó a lo profundo, Dios o Satanás? En todo el libro, Satanás no es mencionado ni una sola vez. Entonces deje de estarle echando la culpa al diablo, asuma su responsabilidad, pregúntale a Dios, Señor, la situación por la que estoy viviendo, ¿no será porque no te obedezco? Bueno, y mi voz oíste, me echaste a lo profundo del medio, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Habla de la braveza del mar, ¿sí? Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Mira, aquí él empieza a hablar el verdadero, escuchen, dije verdadero lenguaje de la fe. Veré tu santo templo. Es una expresión propia del Antiguo Testamento, porque Dios estaba confinado ciertamente a un templo, ¿sí? ¿Se acuerdan que Daniel oraba, abría las ventanas y oraba hacia Jerusalén? Ese era el concepto de ese tiempo, pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, somos templos del Espíritu Santo. Pero dice, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, fíjate. Él mismo ya está diciendo todo lo que le pasó. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Fíjate, Dios es tan paciente, tan bueno, tan misericordioso, que aún cuando lo tengamos como una llanta de refacción, como una llanta de repuesto, porque nadie se acuerda mientras va conduciendo, nadie se acuerda de la llanta de refacción en su auto, ¿verdad que no? Tú en la mañana ves tu auto y lo revisas y si todo está bien, pues ya te subes y no dices, la llanta de refacción, ¿cómo estará mi amiga la llanta de refacción? Y no, hombre, ¿qué? Ni te acuerdas de eso. Pero si se te rompe una llanta, ¿qué es lo primero que piensas? En la llanta de refacción. Y algunos así tienen a Dios. Nada más cuando se les poncha la llanta, se acuerdan de la llanta de refacción. Nada más que Dios no es como una llanta que puede estar inflada o desinflada. Él siempre está. Él es paciente y misericordioso. Y te dice, tengo un año esperándote a que me hablaras. ¿Se te ponchó la llanta? Bueno, aquí está la refacción. ¿Qué quieres? Señor, ayúdame. A ver, vente. No. ¿Se están dando cuenta la clase de Dios al que servimos? ¿De veras se dan cuenta? Esperemos que sí. Yo quiero hacer un llamado muy, muy atento de parte de Dios. Un llamado a los amargados. No, es en serio. A los celosos, a los ciegos. O sea, que tienen celo de Dios, pero sin razón. Que se acuerden que Dios sigue siendo su Dios. Dios no los ha abandonado. Dios es amplio en perdonar. Arrepiéntanse de su amargura, rebelión y desobediencia. Y Dios les va a tender la mano. Lo ha hecho conmigo muchas veces, lo va a hacer con ustedes también. Amén.
Dice, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo, dice el versículo 8. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. La frase vanidades ilusorias en el hebreo, hebel, significa hacer algo sin sentido, sin propósito. Entonces, dejemos de hacer cosas sin sentido, sin propósito. Deja a un lado tu amargura, tu desobediencia y vamos a caminar. Que el Señor siga trabajando en nosotros. Fíjate, ¿está notando cómo ya Jonás en su arrepentimiento, su entendimiento comienza a aclararse? Y dice en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, o sea, sus votos, su promesa de que él iba a ser fiel siervo de Dios, lo cumpliré, Señor. Reconozco que me desobedecí, que fui un rebelde. Es que yo creía que los ninivitas merecían el infierno, y pues eso me hizo hacer lo que hice, Señor, pero la salvación es de Jehová, dice. Versículo 20. Después de que se arrepiente Jonás, bueno, ahora viene la reacción de Dios. Versículo 10, ¿qué dice? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Mira, esta frase en tierra es muy, parece que no tiene nada, pero tiene mucho. ¿Por qué? Porque si le dice el Señor al pez, expulsa a Jonás y lo deja en medio del mar a 300 kilómetros de la costa. No, si Dios es que aún allí en esa frase, y le dijo al pez, échalo allí en tierra, así a la orillita. Ahí está escondida la misericordia de Dios. ¿Sí o no? ¿Lo alcanzan a ver? Espero que sí. O si estás en la barca y todavía no tienes la reacción, está nublado tu entendimiento y no lo vas a entender. Pero ¿lo alcanzan a ver? Ahí. Mi hijo está cansado. Se acordó que era polvo. Sabía que sus sentimientos, su mente estaba dando vueltas por todos lados, pero él se había arrepentido. Y le dijo bueno, sigue siendo una discusión, a la ballena o al tiburón, a lo que haya sido, al charal de Chapala. Y le dijo, échalo ahí en tierra. Entonces, obediente, miren, yo tengo un perrito, bueno, tengo dos. Bueno, uno es de mi hija y el otro sí es mío. El Chícharo es mi perrito. Ese perrito, es bien buena onda, ¿verdad, Marcial? Y no te metas y no se mete. Y no he tenido yo mucho tiempo de educarlo, pero hasta donde yo... Los caballos, nomás la rienda así, y ellos, a veces el Chícharo, el Bambi, el Bobby, son más obedientes que nosotros, ¿verdad? Fíjate, y ellos son seres irracionales. Ay, Dios. Fíjate, seguimos aquí. Vomitó a Jonás en tierra, el pez bien obediente. Imagínate, tiburón o ballena, como lo que tú quieras, ¿no? Mira, lleva a mi hijo allá a la orillita. Llévalo a Acapulco si quieres. O a las playas de Iztapa, allí bonito, ¿no? Y fue y lo dejó allí. Y Jonás sale, pues a la orillita. Imagínenselo cómo salió. Pues 3 días dentro de un pez, imagínate. Y lo dejó allí. Capítulo 3, y viene el desenlace. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Bueno, imagínenselo cómo sale, todo gozoso, contento, yo me imagino que hasta dobló sus rodillas ahí en la playa. Señor, gracias, te apiadaste de mí. ¿Qué quieres que haga, Señor? Y vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. Aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Dios volvió a decirle a Jonás exactamente lo mismo que le dijo en el capítulo 1, versículo 2. Fíjate todo lo que tuvo que pasar. ¿Qué significa esto? Que Dios no vas a crecer si tú no obedeces. Te vas a estancar. Y de ahí Dios no se va a mover.
Si Dios te dice, ya respeta a tu esposa, y tú no lo sigues, y tú sigues desobedeciendo, ahí te vas a quedar. Y va a llegar el pez, va a llegar un dinosaurio, va a llegar un tiranosaurio rex, va a llegar un pterodáctilo, va a llegar una cucaracha, va a llegar un montón de cosas. ¿Te van a tragar? ¿Para qué esperas a que pase eso? Ay, levántate y ve a Nínive. Ay, Señor, Dios no dejó avanzar a su amargado profeta. Estaba estancado y no podía dejarlo allí. Dios tenía un mandato para él. Y fíjate el versículo 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Ya ven? Qué diferente es cuando sanamos la amargura, el resentimiento y dejamos de andar diciendo en internet tontería y media de otros. ¿Ven? Y empezamos a predicar, empezamos a obedecer. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Su mensaje era de juicio, Y yo creo que le echaba ganas, de, los va a destruir el Señor. Pero fíjate, ese deseo de él, de que fueran destruidos, lo predicó así, los va a destruir, se van a ir al infierno. Eso es precisamente lo que quería que les dijera. Porque mira lo que sucedió. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey de sus grandes, diciendo, hombres y animales, ya hasta el chícharo lo convirtió. Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, no beban agua, cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mira el versículo 10, y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué no dice la Biblia que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento? Pero si tú y yo nos ponemos muy dignos y muy santos, yo no voy allí con esos lobos, yo no voy allí con esos impíos, paganos, violadores de no sé cuánta cosa, yo me quedo acá con los santos. Eso es una falta de entendimiento total. ¿Entendieron? Eso es justamente lo que quería Dios para Jonás. Y bueno, ya vimos lo que le pasó, pero ya vemos el resultado de su predicación. Pero vio Dios lo que hicieron y que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal, o sea, de la destrucción, de la condenación que había dicho que les haría y no lo hizo. Ay, respiren hondo, porque ¿quién como nuestro Dios? Hace rato cantamos todos los atributos de Dios. ¿Quién como el Señor? Él es santo, Él es misericordioso, Él es el alfa y el omega. A lo mejor a algunos les aburrió, pero estábamos cantando la pura verdad de Dios acerca de quién es Dios. Pues ese es el Dios que tenemos, mis queridos hermanos. ¿Cuántos le dan gracias? Él se apiada de nuestros errores, de nuestros pecados. Su misericordia se extiende si reconocemos que fallamos, si nos arrepentimos. Pero vamos a un final. Vamos al final. Es un final sumamente desconcertante, inédito, o sea, inexplicable, pero a la vez exalta la grandeza de Dios. Vamos al capítulo 4. Imagínate todo el mundo convirtiéndose, arrepintiéndose, el infiel siéndole fiel a la esposa, el tranza. Mira, hasta los políticos se convirtieron aquí. Eso eres muy notable. Y todo aquello fue un avivamiento. Versículo 1, 4:1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Híjole. Esto es desconcertante. ¿Alguna vez te han dicho,
¿Sabes una cosa? Tienes un carácter del demonio. ¿Nunca te han dicho eso? Bueno, no tienen que... Algunos se les ve en la cara. Algunos uno se da cuenta que el carácter que se... Bueno, para su... ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Para su tranquilidad, Jonás nos rebasó a todos. Ya estamos tranquilos, ¿verdad? Fíjate, se enojó porque se arrepintieron, pero se enojó en extremo, se agüitó tanto. ¿Y cómo es? No puede ser posible. ¿Cómo? Y se enojó, pataleó. Porque aquí en el hebreo se enojó es muy fuerte. Habla de un berrinche y un... Yo imagino que agarró el gorro que traía o qué sé yo, como don Ramón, ¿se acuerdan? ¿Qué hombre tan extraño? Y oró a Jehová y dijo, mira lo que oró, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir de Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad. Ahora imagínenselo, ¿no? Ay, no. Pero miren, y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada para la sombrita, ¿verdad? Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. ¿Saben? Este hombre todavía tenía la esperanza de que Dios dijera, no, sí me los voy a zumbar a estos. No, es que Dios es justo. ¿Cómo es posible yo no puedo creer que ellos no reciban lo que merecen? Pero Jonás se arrepintieron, no le hace. No creo que hayan cambiado. Siguen siendo los mismos ninivitas. A mí no me engañan. ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Y se sentó para ver. Fíjate el versículo 6. Y preparó Jehová Dios una calabacera. Todavía no terminaba el Señor con su profeta. ¿Quién la preparó? Dios, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Fíjate, ¿notan todavía el corazón de Dios aquí? Todavía lo ve así, todo berrinchudo, así como usted comprenderá. Y te ve así todo, y todavía te mira, y todavía tiene misericordia de Jonás. ¡Qué tremendo! Creció esa calabacera, daba unas hojas bastante grandes y pues era una sombra que le producía mucho descanso. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, como dice, yo sí soy merecedor de la gracia, a mí Dios pues, sí me cuida. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano. ¿Qué preparaciones de Dios, ¿no? Qué tremenda manera de tratar con nosotros. El cual hirió a la calabacera, o sea, se comió la raíz y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano. ¿Nunca han ido allí al norte en verano? Como por ahí Mexicali y todo eso, Sonora, el desierto, cuando sales así del shopping, todo con aire acondicionado, y sales y te da el calor aquí que quema bien feo. Ese es el viento solano del sol, o sea, viento calentado por el sol a 52 grados como en Mexicali. Así llega, ¿verdad? A veces. Y se preparó un viento solano, calientito. Y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive,
¿No tendré yo piedad de aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? ¿Qué acaso ustedes creen que Dios ha perdido su deseo de que muchos de sus hijos que andan en todo ese mundo inundados de falsas doctrinas, en herejías? ¿Ustedes creen que muchos de esos falsos maestros que andan allí, algunos enseñan cosas erradas, no porque necesariamente sean lobos, porque hay que saber la distinción entre un lobo y un falso maestro? ¿Ustedes creen que aún a Dios no puede agarrar a un lobo y transformarlo? Claro que sí. Esa es una historia de desobediencia y misericordia. Yo me quedo con la misericordia de Dios, aunque algunos crean que somos inmerecedores de la gracia de Dios, ni modo. Pero yo creo que Dios es un Dios grande. ¿Cuántos le dan gracias? Volvamos al Señor, hermano, nuestros caminos. Oremos. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es muy clara, Señor. No hay para dónde hacernos. Esta historia es muy ilustrativa y cómo se repite el día de hoy, Señor. Somos como Jonás, que pues ahora que hemos recibido tu gracia y somos incapaces de creer que tú puedes derramarla sobre el más perverso hombre o mujer de este tiempo. Y que cuando esa gente manifiesta su arrepentimiento, así como Jonás, no, esperamos el juicio. Y no nos damos cuenta que la amargura que venimos arrastrando aún desde el hogar, es decir, tantas cosas que pudieron haber sucedido, Señor, que nos impiden obedecerte. ¿Por qué? Porque a veces tus mandatos, tus órdenes son hacer cosas que a la expectativa de los demás no deberíamos de hacer. Y Jonás así lo creyó, pero Dios trató con él. Yo no sé en qué situación estés. Si estás en la barca, estás en el mar, ya te tragó el pez, estás ya en el Seol. Yo no sé, pero desde ahí, desde el vientre del pez, Jonás oró y Dios lo escuchó. Él vio su corazón arrepentido. Finalmente fue y obedeció. Eso es todo lo que tenía que hacer. El desenlace de esta historia nos muestra que la imperfección de Jonás, Dios siguió tratando con su profeta, con su hijo. Dios seguirá tratando con nosotros. Señor, sabemos que cuando ya no tenemos fuerza y a pesar de nuestra rebelión, algo hace siempre, Señor, y nos sigue sosteniendo, nos sigues manteniendo. Y como así arrojaste a Jonás en la orillita del mar, porque tú mirabas que era polvo y que ya no podía más, así, a pesar de nuestra desobediencia y rebelión, enojo y carácter, tú sigues siendo paciente. Gracias, Señor, por ser tan bueno. Y nos quedamos con esto, de este mensaje. Tú eres clemente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Te amamos, Padre. Recibe toda nuestra gratitud, reverencia y amor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.